Bueno, un saludo a todos los usuarios de vanguardia.com. Hoy nos encontramos con el médico colombiano Carlos Alberto Rivero. Él es un médico que realiza en Estados Unidos una investigación sobre un tratamiento que le permite a las víctimas iniciales de COVID-19 disminuir la carga viral. Doctor Rivero, bienvenido a vanguardia.com, el sistema informativo de Santander. Muchas gracias por tu invitación y un saludo también para todos tus lectores y audiencia. Bueno, entremos en materia. Contémosle a nuestros oyentes cómo surgió la idea de inventar un tratamiento de cura para el COVID-19. Sí, bueno, primero hay que aclarar que no es una cura realmente. Esto es un tratamiento que lo que intenta es disminuir la carga viral, pero la idea realmente surgió al principio de la pandemia, cuando empezamos a tener esta gran cantidad de pacientes, específicamente el primer paciente que tuve que ver morir con esto. Casi que prendió las alarmas porque había una situación en la que nadie sabía qué hacer, no había ningún experto en esto. Desafortunadamente, el avance de la enfermedad que venía de la China, después por Europa, Latinoamérica y América, no dejó mayor experiencia, digamos, que pudiéramos utilizar una vez empezamos a recibir los pacientes. Y, y digamos que el primer paciente que tuve que ver morir con esta enfermedad después de muchos esfuerzos, fue muy doloroso porque en realidad no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sabíamos qué hacer. Todavía es el momento en que estamos un poco a la deriva en cuanto a tratamiento porque no hay tratamientos todavía, pero en ese momento estábamos todavía menos informados de qué podíamos hacer. Así que eso casi que me prendió las alarmas y dijo, bueno, si fuera yo el que estuviera en esta situación, ¿qué haría la gente? Vamos a estudiar esto y vamos a ponernos, digamos, la camiseta de lo que es una pandemia en la que todos tenemos que por lo menos poner un grano de arena. Y en esa labor me puse, fueron muchas noches de estudio y de trasnocho. Bueno, ¿en qué consiste este tratamiento, doctor, y cómo logró usted esa mezcla que dice que puede llegar a curar los síntomas del COVID-19? Sí, la mezcla no es que llegue a curar, lo que hace la mezcla es disminuir la carga viral y la disminuye, y lo que hemos calculado es que la disminuye más o menos un 90 a 97%. Creo que, y según la hipótesis de nuestro estudio, que el disminuir la carga viral en la parte inicial de la enfermedad también disminuye la posibilidad de llegar a una enfermedad más grave. Eso lo hemos visto, digamos, desde el punto de vista clínico, y por eso estamos desarrollando ya una forma pues, responsable el estudio ya doble ciego, randomizado y aleatorio con la supervisión de INVIMA. Desde el momento en que usted vio morir a ese amigo suyo, ¿sí? Y que decidió pues tomar cartas en el asunto más a profundidad, ¿cuánto tiempo le llevó más o menos llegar a este tratamiento y en qué se basó? Sí, fueron más o menos como unos 4 meses, diría yo. Casi que llegábamos, porque eran horas extensas de trabajo, tanto en la parte, digamos, de la oficina médica las clínicas que yo tengo, como también en cuidados intensivos en los hospitales, tratando pues, de salvar gente o de tratar de que no avanzara la enfermedad. Ah, y bueno, llegando a la casa casi a las 8 o 9 de la noche y empezar a leer, porque lo primero que hice fue, bueno, que hay que conocer lo que sabemos hasta ahora. Y empecé yo pues a enterarme de todos los estudios que se habían hecho desde el 2008 en el beta coronavirus anterior, que era el SARS-1, digamos, SARS originalmente, pero digamos que yo lo llamo SARS-1 porque fue el primero que se identificó que pudo producir síntomas parecidos. En esa época hubo una epidemia que se pudo contener rápidamente, y esa fue una de las primeras interrogantes: ¿por qué este virus, que tiene unas características desde el punto de vista de la enfermedad que causa y de los problemas que causa, muy parecidos al coronavirus del 2008, por qué este virus tiene una forma de transmisión tan
tan rápida, tan certera, tan fácil. Y entonces ahí fue donde empezó, digamos, el proceso de lo que yo quería. Lo que yo quería era realmente encontrar la forma de disminuir la cantidad de virus que estábamos recibiendo y la posibilidad de la transmisión. Porque yo estaba seguro, pues, que yo no soy, yo soy un clínico realmente, clínico puro. Yo no soy un investigador, ni estoy metido en laboratorios. Es una cuestión de observación bueno, y simplemente de ganas de hacer algo que sea constructivo. Y en eso me enfoqué, en la parte más práctica, digamos, de lo que había que hacer. Y digamos que una vez tuve la idea bien fundamentada, y eso sucedió más o menos entre 3 y 4 meses de haber estado, digamos, estudiando toda la información que había acerca de los tratamientos iniciales, por qué fallaron, cómo fallaron, cuáles fueron exitosos y cuáles no, desde el punto de vista tanto de laboratorio, experiencia preclínica y experiencia clínica. Y en ese momento pues había mucha desinformación también, entonces todo lo que había en cuanto a eso fueron meses de estudio, y lo que logré llegar a la conclusión de los compuestos que yo estaba estudiando. Y bueno, simplemente empecé a hacerlos de una forma manual, digamos, porque yo quería primero, pues, preservar también a la gente alrededor mío. Y estamos hablando de mi familia, estamos hablando de mis amigos, pero realmente, pues hasta ese momento no pensé hacer nada con eso, simplemente era algo que yo hacía como un ejercicio de tratar de ayudar a mi entorno inmediato, digamos. Quiere decir, mi familia, yo y de pronto algunos amigos que se atrevieran a creer en eso. Y precisamente la primera persona que tuve que recibirlo fui yo, por un accidente que, digamos, quedé desprotegido y yo pues empecé a usarlo de la forma que yo estaba pensando que había que usarlo. Eh, no sé si fue una casualidad o no sé si fue que no me contagié realmente. Digamos, era muy evidente que hubiera podido contagiarme, pero simplemente hice el tratamiento, unas dosis un poquito más altas de lo que, no, de lo que yo pienso ahora que hay que hacerla, pero, pero no tuve ningún síntoma nunca. Entonces, bajo esa premisa, empecé también a hacerlo un poquito profilácticamente. Quiero decir, cuando estaba en un momento de mucha exposición, ya sea trabajando, ya sea en alguna cuestión que fuera del trabajo o social, yo también lo hacía. Y el primer caso que tuve, a quien se lo di, fue un amigo precisamente que, Ya era confirmado con COVID-19, ¿sí? sí, confirmado, sí, exacto, me llamó. No solamente estaba confirmado, sino que ya tenía síntomas de neumonitis. Precisamente, y en ese momento yo no sabía exactamente ni cómo usarlo, cuáles eran las dosis o en qué momento usarlo. Yo tenía la idea que era al inicio de la enfermedad, pero no sabía exactamente hasta qué momento se podía usar. Y él, digamos, en ese momento, no solamente le dije, empieza a hacerlo, porque yo lo hice y bueno, yo confío en que tiene buenos resultados. Y él me dijo, yo no voy a ir al hospital, no importa si me muero aquí, así que me lo das o me muero en mi casa. Yo digo, bueno, mira, yo no tengo ninguna confirmación, solamente lo he usado en mí, así que sería una cuestión de confianza nomás. Y así fue. Él no solamente eso, ese mismo día le hice hacer una tomografía de los pulmones y ya tenía neumonitis más o menos un 30%. Y estaba saturando un 89, 90%. Digamos, ya tenía ciertos síntomas y bueno, además de que obviamente yo de todas maneras le di los tratamientos que hasta ese momento estábamos pensando hacer. Le di los esteroides que todavía no estaba, para ese momento la dexametasona no estaba en juego, pero igual yo se la di como un antiinflamatorio. Y, y bueno, empezó a mejorar, simplemente empezó a mejorar, digamos, se demoró un poco, pero empezó a mejorar. Al tercer día empezó a sentir mejor y empezó él me escribía todos los días cómo se iba sintiendo y etcétera. Y de ahí en adelante, pues, él le dijo al otro amigo también, mira, esto me pasó a mí, y ahí fue donde empezó todo. Y realmente yo he tratado de no
digamos, recomendarlo como algo que porque todavía no está aprobado. Yo en eso soy muy responsable, pero yo soy barranquillero, cartagenero. Yo nací en Barranquilla, pero soy de Cartagena. Y cuando tú eres cartagenero, es imposible no tener 2.500 amigos, porque uno es una ciudad pequeña, uno se conoce unos con otros y todos somos familia. Además, es como que si tú le preguntas a alguien si él es primo de mi primo y de mi primo y mi amigo. Entonces, es difícil cuando una persona me está llamando y me dice, oye, esta persona me dijo que le había ido bien con algo que tú le diste, y esconderle la información es difícil cuando es tu amigo o tu familiar. Entonces, digamos, empezaron los casos ya más cercanos a florecer, a empezar a aumentar y aumentar, y hasta este momento lo han recibido 212 personas. ¿Y cuál ha sido la efectividad, el porcentaje de efectividad, doctor Riveros? 96%. Esto es una observación. Yo no, digamos, no lo llamo un estudio clínico, es una observación clínica solamente, porque hasta este momento, como con INVIMA no hemos tenido todavía digamos, la vía libre para hacerlo, porque nos hace falta un seguro que hay que comprarlo en el exterior. Y bien, hemos tenido esa dificultad del seguro para que nos den la cotización, etcétera. Pero lo único que nos falta ya responder las preguntas de INVIMA, y ya lo submitimos, ya está en INVIMA, ya está en clinicaltrials.gov, que es el sitio oficial de los estudios en los Estados Unidos. Y bueno, próximamente pues lo estaremos haciendo ya en el campo, ya con un control mucho más estricto, porque lo que pensamos hacer es medir la carga viral antes y después del tratamiento, y también vamos a medir algo adicional que se llama el RNA mensajero subgenómico, que digamos que de los test que hay no es perfecto, pero nos ayuda a entender si ese virus que estamos midiendo es capaz de replicarse o no. Entonces, no solamente vamos a medir la carga viral, pero también vamos a medir la capacidad de ese virus que estamos encontrando en esa persona para poderse replicar. Y ese tratamiento dura 5 días. Vamos a hacer 2 grupos y va a ser ciego. Quiere decir que un grupo va a recibir el medicamento, el otro grupo va a recibir placebo, y los 2 grupos van a recibir indistintamente los tratamientos que sus médicos les den como digamos, lo que se llama estándar, tratamiento estándar o usual, que no lo hay realmente, pero digamos lo que en este caso en Barranquilla, pues sus médicos le dan, eso no va a interferir con ese tratamiento. Así que ¿En qué consiste ese tratamiento? ¿Son jarabes, nebulizaciones, inyecciones? Contemos un poco en qué consiste. este tratamiento se da nebulizado, se da 3 veces al día. Nosotros estamos tratando de determinar precisamente con el estudio, de determinar cuáles serían las dosis más eficaces, si 3 veces al día es suficiente, o en cuánto se disminuye la carga viral, y cuánto deberíamos disminuir el tiempo entre las dosis, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Todos los pacientes que se van a estudiar ahora, se van a estudiar tienen que ser leves, o sea, en la parte inicial de la enfermedad, porque esa es la razón de este tratamiento. Se hace nebulizado y básicamente durante 3 a 5 días se hace. Nosotros en el estudio lo vamos a hacer 5 días. Todas las personas que lo han recibido, excepto, digamos, algunos casos que están un poquito más avanzados y de todas maneras lo quieren recibir, lo han recibido por 5 días. Pero en general todos los pacientes, o no pacientes, los amigos, las personas que lo han recibido, lo han recibido por 3 días, sobre todo cuando se hace con la intención que lo queremos hacer este medicamento, y es que la persona lo haga tan temprano como sea posible, ya sea asintomático o ya con síntomas iniciales, y empiece con el tratamiento. ¿En qué etapa del virus el tratamiento es como más efectivo en lo que han podido ustedes hacer las pruebas? Lo que hemos visto hasta ahora es que el tratamiento es muy efectivo cuando se empieza muy temprano. Entre más temprano se empiece, más efectivo es, y casi que la persona a la tercera dosis ya está sintiendo la mejoría, digamos, ya por lo menos lo está diciendo. Eso no, como te digo, lo tenemos como una observación, porque no tenemos una medición de la carga viral al tercer día. La vamos a tener con el estudio, pero hasta ahora pues no tenemos una medición, es una observación clínica solamente.
Doctor, ¿qué impacto ha tenido su descubrimiento en la comunidad científica? Bueno, hasta ahora no creo que ha tenido un impacto desde el punto de vista científico, porque para tener impacto científico hay que hacer lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de hacer, y por eso estamos acudiendo al INVIMA para que sea quien supervise lo que se está haciendo, porque en el momento que tengamos ya los estudios hechos, el impacto va a ser muy grande, yo pienso, porque va a ser por lo menos no en la cura, pero va a ser un arma que los médicos pudiéramos usar para todas las personas que apenas estamos diagnosticando en una clínica, no tienen que estar en un hospital, esto es algo que se hace ambulatorio. Entonces, si una persona llama enferma y, doctor, ¿qué hago? Bueno, esta es una de las cosas que se haría como estándar, y de pronto sería lo único estándar que realmente habría sido, digamos, demostrable, podría ser esto. Entonces, pues sería un valor altísimo, porque de pronto una persona cualquiera puede tener esto en su casa y apenas tenga un síntoma, no tendría ni siquiera que hacerse un test, apenas tenga un síntoma puede empezar a usarlo. Entonces sería muy, muy eficaz, y como hemos visto hasta ahora, no hay efectos secundarios realmente importantes, y digamos es muy seguro. Entonces digamos que no solamente es seguro, sino que además de eso pues vamos a demostrar que es eficaz, y es lo que pensamos hasta ahora. Y si eso es así y lo podemos demostrar, y digamos el INVIMA lo certifica, que es la entidad regulatoria, digamos, lo certifica, bueno, podríamos tener probablemente el único tratamiento estándar que sería, digamos, eficaz y además seguro para tener en su casa y hacerlo ya sea profiláctico o ya sea como tratamiento temprano. ¿Sabe más o menos cuánto tiempo podría llevar esto y de pronto si ese medicamento va a ser asequible a todo público, doctor? Sí, mira que eso es interesante, porque digamos, yo he estado tratando de que esto lo hagamos rápidamente. Yo quiero que esto salga de Colombia, y que yo soy súper colombiano, a pesar de que llevo viviendo tanto tiempo en los Estados Unidos, pero sigo siendo súper colombiano, y me encanta mi Colombia. Y he estado tratando de acelerar este proceso, pero es bastante complejo, digamos, el empezar para hacerlo científicamente, digamos. Sería más fácil digamos, salir en un YouTube a decir cosas, pero la verdad es que quiero ser responsable con el manejo de esto, y que sea primero científicamente demostrable. Para llegar a ese punto, ahora vamos a hacer una fase 2 que apenas INVIMA nos dé la vía libre. Pero digamos que si nosotros, que si INVIMA mañana me dijera, empiecen a hacer el estudio y nosotros ya tenemos todo listo para hacerlo, nosotros tuviéramos 60 personas infectadas con COVID, recién diagnosticadas o recién empezados los síntomas y comprobado su diagnóstico, terminaríamos el estudio en 10 días, el estudio de campo. Digamos, si tuviéramos todos los pacientes ese día, en 10 días ya estuviera terminado. Casi que en 2 semanas más tendríamos un análisis de los resultados, por lo menos preliminares, para empezar rápidamente a decir, señores, esto puede ser efectivo, esto puede ser una forma digamos, de mejorar la calidad de vida de las personas, porque por lo menos tenemos la seguridad de que este compuesto nos va a ayudar a bajar la carga viral y a disminuir la severidad de la enfermedad. O sea que sería muy rápido si fuera como uno quisiera que todo andara, digamos, pero siempre pues hay pasos que hay que seguir, y créanme que yo llevo más de 2 meses o 3 meses tratando de avanzar, y siempre hay algo más que hay que hacer, y bueno, pero creo que es parte de lo que normalmente sucede. ¿Por qué decidió hacer esta investigación aquí en Colombia y no en Estados Unidos, donde uno supone que podría tener pues ayudas más rápidas? Bueno, no necesariamente, porque, por ejemplo, la primera persona que cuando yo desarrollé esta idea, la primera persona a quien contacté fue sin conocerlo, pero leí su hoja de vida, y me pareció una persona interesante para tener una apreciación más objetiva, porque a veces cuando tú haces algo que es de tu propia autoría, tú puedes pensar que es muy bueno y de pronto no lo es. Entonces, yo estaba convencido que había encontrado algo, o tenía una idea de algo que podía ser muy buena, pero quería validarla con alguien que fuera más objetivo y que lo viera desde afuera. La primera persona que llamé fue el doctor Jeffrey Ling, que es un profesor de Johns Hopkins, y le pregunté, él me dijo, pues yo no lo conocía, y yo le dije, yo quisiera, digamos, mostrarle esta idea,
y que usted me diera una idea. Él me dijo, hombre, la verdad estoy muy ocupado, hay demasiados estudios acá en Johns Hopkins, en todos lados, y no creo que tenga tiempo para esto. Yo le dije, de todas maneras, si le puede dar una mirada algún día, pues, y me llama. Y así fue, me llamó como a la semana más o menos, y me dijo, me parece una cosa extraordinaria. O sea, estás lo que decimos aquí, estás thinking o pensando fuera del box, estás out of the box, se llama eso aquí. Es como que estás pensando, estás saliéndote de de los límites que pensamos que es lo normal y te estás saliendo y saliendo te estás encontrando algo que puede ser demasiado interesante. Entonces, él me dijo, bueno, lo podemos hacer aquí. Más o menos nos vamos a demorar unos 6 meses por la cantidad de estudios que hay, porque sería una fase 1 y 2. Y las fases 1 y 2 son un poquito más difíciles. Digamos, porque ya cuando algo está en fase 3, ya tiene todas las investigaciones de seguridad y de eficacia, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, digamos que cualquiera, es más fácil entrar en cualquier sitio con un estudio de fase 3. Pero ese fue uno de las razones. Pero realmente yo siempre, cuando estuve desarrollando esto, siempre mi pensar estaba más en Colombia. Y la razón que estaba más en Colombia es porque yo pienso que hay más gente susceptible en Colombia por la forma como se vive, digamos, porque hay mucha gente pobre, porque hay mucha gente que vive muy pegados, que necesitan salir. Además de eso, no sabes la tristeza tan profunda que yo he tenido con esta pandemia, porque aquí en los Estados Unidos, por darte un ejemplo, el gobierno a mis clínicas les dio dinero, a mis clínicas, nos dio dinero para que no cerráramos, para que no votáramos personas, para que no dejáramos personas sin trabajo. Eso es algo que tenemos, digamos, nosotros acá, que de pronto no lo tienen allá. Una persona allá que pierde el trabajo, pues, o las personas que son vendedores ambulantes, o las personas porque yo visito 2 o 3 veces al año a Cartagena, he ido a Bogotá, etcétera. Mi madre murió recientemente en Bogotá, no de COVID, pero otra cosa, y digamos, yo visito mucho Colombia y me encanta. Tengo mis amigos allá, mi familia, y me encanta todo lo que es la actividad de la gente en las calles, de los vendedores ambulantes, de gente tan ingeniosa con la música, con las cosas que me encanta. Yo pienso mucho en ellos y digo, ¿qué será de estas personas en medio de una pandemia donde ya no tienen ni siquiera clientes, no tienen gente que los vea, no tienen, o sea, casi que pierden la capacidad de vivir? Y además, si salen y se enferman, nadie les va a ayudar a mantener sus casas. Como que era una sensación de que las primeras personas realmente que tengo que ayudar no están aquí en los Estados Unidos. Las primeras personas que tengo que ayudar están en otra parte, y esa parte, pues, pueden ser otros países de Latinoamérica, pero en mi caso, pues, yo soy colombiano. Para serte honesto, la primera llamado que tuve, cuando tuve esta idea, la primera, digamos, acercamiento que tuve de alguien que quería que lo hiciera en alguna parte, fue de Ecuador. Estuve en Guayaquil, con la Universidad Espíritu Santo. Estuvimos haciendo unas conversaciones porque queríamos hacerlo allá. Pero finalmente encontré un eco en Barranquilla, en el centro de investigación de un colega mío, amigo, el doctor Juan Haller. Y bueno, él me dijo, hombre, mira, esto es para Colombia, esto hay que hacerlo aquí. Yo creo en esta idea, yo pienso que debemos hacerlo aquí. Y me animó a que lo hiciéramos allá, y había muchos casos en Barranquilla, y yo le dije, bueno, es que yo quiero hacerlo en Colombia. Para mí es importante desde el punto de vista moral que esto salga de Colombia, que esto, digamos, que si sale algo bueno, y por eso queremos hacerlo así, de esa forma responsable, a pesar de que sea más difícil, si sale algo bueno y si sale algo positivo, que salga de Colombia, porque sería una noticia positiva de Colombia para casi que todo. Yo pensaría que por lo menos para Latinoamérica, pero igual para quien lo quiera usar en el mundo. Entonces me parece que era una buena oportunidad de reivindicarme a mí con Colombia, y también a reivindicar a Colombia también en el mundo, ¿no? O sea, me parecía una cosa buena. Así que, y yo creo en la idea
que tengo y además de eso ha sido muy eficaz. Así que no veo por qué no puede ser una buena idea y salir de Colombia es algo novedoso y es algo, digamos, que Colombia yo pienso que puede aprovechar también. De lograrse eso, entonces sería el primer tratamiento efectivo en el mundo para disminuir la carga viral y sería entonces hecho aquí en Colombia. Correcto, o sea, sería el primer tratamiento estándar en la fase inicial de la enfermedad, porque hasta ahora no lo hay, y además de eso, no existe en el mundo o algo parecido. Entonces, digamos, creo que sería algo novedoso, sería algo bueno para usar. Yo de hecho pensaría que si nosotros logramos demostrar en fase 2 que esto es eficaz y es seguro, yo personalmente pensaría, yo sería agresivo en el sentido de decir, bueno, hagamos la fase 3 en Colombia, pero hagamos de una vez, empecemos a usarlo, porque esto podría hasta abrir una economía. Y sería asequible a todo público, doctor. Totalmente, totalmente. Quiero decirles que mi idea es que esto sea asequible para todo el mundo de una forma fácil. Así que creo que ese sería mi objetivo número uno y es que sea asequible, que todo el mundo lo pueda tener, hasta la persona más pobre lo pueda tener. Y creo que lo podríamos lograr fácilmente. Doctor, ya entrando como a la parte humana, descríbame como esa sensación de los médicos al estar ante una pandemia como el COVID-19 y muchas veces no poder hacer nada. Sí, como te digo, esto, digamos, yo lo oía inicialmente que venía de España y venía de Italia, y como que uno lo ve lejos, y es difícil uno imaginarse en medio de esto. Y cuando empezó a llegar acá, también todavía estábamos, de hecho el primer caso que tuve, que es un paciente que llevaba conmigo más o menos unos 10 años, un señor de 84 años, eh, y estuvo aquí al frente mío pensando, yo nunca pensé que tenía COVID, yo tenía un dolor en el pecho, pensé que era algo cardíaco, y bueno, resultó siendo un COVID y ese fue el primer paciente del que te hablaba que murió, pero esta era una persona que cada vez que venía a la oficina con su esposa, que eran los dos solos, un par de señores ancianos, y les encantaba venir a la oficina y venían, y cada vez que venían traían un postre para cada una de las personas que trabajan en la oficina. O sea, era una cosa totalmente, los queríamos demasiado, los queremos a ella, porque ahora él murió. Y desafortunadamente fue rarísimo para mí porque en ese momento no tenía ninguna experiencia en COVID. Nadie la tenía, pues. Y fue el primer paciente que tuve y me dolió muchísimo. Me acuerdo de ese día como si fuera hoy, porque él vino con un dolor en el pecho y él en enero, esto fue como en marzo o algo así, en enero le habíamos puesto 4 stents, digamos, ya tenía una historia, digamos, de haberle salvado la vida varias veces, y le habíamos puesto 4 stents cardíacos, coronarios, y digamos, pensé que era un infarto, porque era un dolor en el pecho, él no decía que tenía dificultad para respirar, pero cuando le hicimos los electrocardiogramas, llamé a su cardiólogo, hablamos, nos intercambiamos y dijimos, no, esto no parece el corazón, qué raro. Y ahí empezamos, cuando lo oculté de sus pulmones, hay algo raro en los pulmones, parece que tuviera una neumonía, pero él no parece estar, cuando lo vi caminando sí me di cuenta que estaba un poquito con dificultad respiratoria, y yo afortunadamente pues no lo dejé ir para la casa y dije, no sé qué te está pasando, pero hay algo que no me suena bien en tus pulmones, el corazón no es, vamos a llevarte al hospital que me queda al frente de mi oficina, de mi oficina principal, y mandé a uno de mis asistentes con una silla de ruedas porque él no quería ir. Entonces lo sentamos en la silla de ruedas, no, vas a ir primero allá y después te mando para la casa. Y así fue cuando llegamos al hospital, cuando lo llevaron al hospital, le hicieron sus exámenes y eso, y ellos me llamaron del hospital que la radiografía era completamente normal. Y yo dije, no puede ser, porque yo estoy oyendo algo, no puede ser. Hazle un CT scan, o sea, una escanografía de los pulmones. Y la escanografía mostró una neumonitis importantísima. Dice, pero ¿cómo la radiografía puede ser normal? Esto tiene que ser algo viral. Le dije, no será el COVID. Así fue, así empezó este problema y efectivamente le hicimos la prueba del COVID y fue positiva. 8 horas más tarde lo estábamos intubando. Y fue muy duro porque la esposa de él, que era otra señora anciana, y ellos habían perdido a su hijo
hacía unos años por un accidente y los dos vivían solos, ellos se tenían el uno al otro nomás. Y esta señora estuvo desde ese día hasta que murió, estuvo fuera del hospital esperándola porque esos días cerraron los hospitales que nadie podía visitar. Y entonces esa señora estuvo fuera esperando sentada a la lluvia y al sol porque no la dejaban entrar. Y bueno, fue bastante duro porque yo decía, bueno, y si uno está en una situación de esta, se muere uno solo. Esto fue entonces lo que lo impulsó a usted a profundizar la investigación. Ahí fue donde empezó todo. Entonces, claro, viendo afortunadamente, digamos que no me pasó muchas veces esa situación, pero sí tuve muchos pacientes. Entonces, era uno tras otro el sufrimiento de cada persona, pues se volvía uno el familiar de la persona porque nadie más lo podía visitar. Uno era la persona que afuera, cuando uno iba llegando, estaban los familiares, de pronto, ay, que por favor que me le lleve esto a mi familiar, y uno, pues uno era casi que el familiar de cada persona porque no había más nadie. Bueno, Entonces era, eso al comienzo, ¿cómo han visto ustedes que ha disminuido esta situación, doctor? ¿Cómo ven sí, ustedes el panorama del coronavirus pues, a nivel mundial? bueno, yo pienso que ahora va a haber una segunda ola. No creo que va a ser tan fuerte en el término de gravedad, digamos, de severidad. En mi concepto, y este es un concepto personal, obviamente, es secundario a pesar de que va a haber más casos ahora, también otra ola, no creo que van a haber más casos tan graves. Y la razón que me parece a mí, digamos, y probablemente pues me pueda estar equivocando, pero esta es mi propia opinión, es que esto es debido a que hay más gente, más personas cuidándose, y al haber más personas cuidándose, la carga viral necesariamente va a reducirse. Y la carga viral para mí es un elemento preponderante en la severidad de la enfermedad. Entonces, digamos, no es lo mismo digamos, un camillero que está enfrentado si no tiene protecciones a un paciente que tiene COVID tosiendo casi que en la cara, a una persona que está, por ejemplo, en un parque abierto y de momento recibe un par de virus. Digamos, obviamente esto también cambia en cuanto a cada persona qué problemas médicos tenga antes de eso y todo, pero yo pienso que la carga viral tiene un papel muy importante, y por eso me parece que lo que va a pasar es que va a haber sí un número grande de casos, pero no un número grande de casos en una unidad de cuidados intensivos como estaba pasando, sino un número grande de casos que van a tener enfermedades intermedias. Bueno, ¿cree usted que puede haber una vacuna exitosa prontamente para evitar este virus, doctor? Sí, el tema de las vacunas es bastante interesante porque en general las vacunas pues siempre se han tomado 5 años en salir o algo así. No menos de 5 años, digamos. 5 años sería un éxito para una vacuna. Digamos que creo que lo que va a pasar o sea, lo que ha pasado ahora es una cierta carrera, digamos, para, para producir vacunas que yo la justifico en el sentido que estamos en una situación de emergencia, que es lo que yo precisamente digo, en este tipo de investigaciones hay que apresurarse, y a veces, digamos, los trámites burocráticos hacen que se demoren las cosas cuando estamos en medio de una pandemia. Entonces es un equilibrio difícil de obtener bueno, vamos a hacer las cosas con los pasos que tenemos, o será que los pasos que tenemos para hacer son un poquito burocráticos y hay que vencer pasos, o será que es necesario hacerlo así. Pues lo que han tomado la determinación, por lo menos aquí en los Estados Unidos y me parece en el mundo, es, ok, vamos a trabajar de una forma seria pero muy acelerada. Entonces eso es lo que han hecho con las vacunas. Hoy día tenemos una tecnología mucho mayor de lo que antes teníamos, por eso permite pues, ser mucho más acelerado en la vacuna, lo que logró que pudiéramos insertar un pedazo de ese RNA en otro virus como el de la influenza, pues es una tecnología de avanzada que antes no teníamos, y mucho dinero también invertido, ¿no? Entonces, creo que eso aceleró las vacunas. Yo, digamos, a pesar de que estoy positivo de que las vacunas son una buena respuesta, creo que estamos teniendo una expectativa un poquito mayor por las vacunas porque desde el punto de vista digamos, de mediático, obviamente las personas las entidades que están haciendo las vacunas, cada una tiene sus propios intereses, y si ustedes se dan cuenta, siempre sale cada cierto tiempo, sale una diciendo que la efectividad es del 95, la otra es del 90, pero
y de pronto la otra dice que tiene problemas, la competencia, porque hay que enfriarla, y bueno, yo tendería a ser un poquito más conservador con la expectativa de que realmente tenga la efectividad y la seguridad que deben tener. Creo que es una buena respuesta y creo que el mundo ha tenido una gran respuesta en cuanto a esto, porque esto nunca se había visto que en menos de 5 o 6 meses tuviéramos ya una vacuna o 3 vacunas casi listas para distribuir. Lo que no quisiera es que las personas, digamos, vieran la vacuna como el fin de la pandemia, porque lo que está pasando, y lo estoy viendo, digamos, esto es una crítica constructiva, digamos, en cuanto a los medios, es que es como si la vacuna fuera el fin de la pandemia, y la realidad es que no creo que eso vaya a ser así. Creo que todavía nos falta mucho por construir, y bueno, esto que estamos haciendo también va a ser un aporte. Tampoco es el fin de la pandemia. Lo que yo estoy haciendo es un aporte también. No es el fin de la pandemia, no es la cura. Por eso soy muy cuidadoso en decir, no es una cura, es una de las armas que tenemos. Nos va a ayudar mucho, y tenemos la esperanza de que mucha gente se beneficie, muchas personas, muchos seres humanos, pero no va a ser el fin de la pandemia. Vamos a tomarlo desde el punto de vista realmente de cuál es su valor real de cada intervención. Doctor, para finalizar, ¿qué recomendación le da usted como médico a aquellas personas que ya han sido diagnosticadas con COVID-19 y a aquellas también que deben tener los cuidados necesarios para evitar, pues, el contagio? Sí, lo primero que debo decirle es, y lo he dicho en cada entrevista que me hacen, porque también me hacen entrevistas para otras cosas que no tienen que ver con lo que yo estoy haciendo aquí en los Estados Unidos. Me entrevistan mucho para mi opinión en cuanto a vacunas y cosas. Pero lo primero que yo quiero resaltar es la única vacuna que hoy día tenemos, es cuidarse. Es la única vacuna que tenemos, es evitar el contagio de otras personas, es pensar en los demás y en uno mismo para protegerse a uno mismo a los demás. El uso de la máscara, el uso del lavado de las manos, el uso del distanciamiento social, es la única vacuna real que tenemos hoy día. Las personas que están contagiadas, digamos, no hay desafortunadamente hoy día una cura. Yo sé que hay personas que reciben medicamentos y bueno, hoy día estamos entre unos medicamentos que sirven, otros que no sirven, pero igual los tomamos porque no tenemos otras cosas que hacer. No hay un estándar de tratamiento. O sea que el primer consejo es no se contagien. O sea, no busquen el contagio, eviten contagiarse. En cuanto a los cuidados que ya una persona que está infectada debe tener, muy importante tener un profesional que esté del lado de ustedes, que ustedes ya conozcan, para que los guíe en lo que hay que hacer y lo que realmente nos sirve, o lo que sirve mejor, por lo menos, y en qué momento también hay que elevar el cuidado de atención, en qué momento, qué es lo que los hace ir a un hospital, por ejemplo. No abarrotar los hospitales solamente porque es COVID positivo, sino más bien tener comunicación con su médico de cabecera, que aquí se usa esa parte, digamos, el médico de cabecera, y allá también, pero no sé cómo, no sé, no estoy seguro si funciona como tal, pero aquí funciona como el médico de cabecera, y por lo menos tener un médico de confianza a quien se le pueda preguntar en qué momento ya esto escala a una fase de un hospital. Pero en general tener, digamos, las personas que fuman, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, cuidarse más todavía. Las familias, cuando se reúnan, guarden distancia, se quieren y todos sabemos que nos queremos, pero Más los colombianos. sí, exacto, que eso es lo que más me gusta a mí, además, porque aquí te debo decir que yo estuve en Pensilvania haciendo mis especializaciones, y la gente es muy distante, digamos, gente naturalmente muy distante, y para uno le cuesta trabajo eso, esa distancia que la gente tiene entre uno y otro, pero en este caso es algo que ayuda, así sean familiares, así sean amigos muy queridos. No piensen que porque son amigos no van a estar contagiados, no. Ahí es donde precisamente puede estar en peligro. Así que las personas hagan su plan de distanciamiento, siempre así sean reuniones familiares, y esas reuniones familiares que tengan espacios abiertos, distancia, y ojalá usen sus máscaras aunque estén en familia. Sobre todo ahorita Eh, que se vienen estas
temporadas navideñas que los colombianos somos como muy propensos a la celebración. Correcto. Ahora, por ejemplo, que tuvimos el día más importante en los Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, yo estoy seguro que unos días después vamos a encontrar un aumento de los casos, necesariamente. Entonces, es desafortunado, pero esa es la condición humana. Todos nos gusta juntarnos, nos gusta estar en familia, etcétera. Y bueno, es una de las cosas que más me duele es este distanciamiento tan cruel que produce este virus, pero creo que es necesario para después poder otra vez volver a estar juntos. Y todos estamos peleando y luchando hacia el mismo sentido, digamos, todos queremos llegar a ese mismo sentido, de ese mismo propósito de estar juntos otra vez, de estar seguros de sobrevivir a esto, porque créanme que hay mucha gente que no pudo sobrevivir a esto y si lo sobrevivieron quedaron con secuelas muy grandes. Entonces, mi mensaje es hay que cuidarse ahora para poder sobrevivir y poder, digamos, estar juntos más adelante en una forma segura, cuidar a las personas más susceptibles, porque los jóvenes probablemente les va a ir bien, aunque yo he tenido también personas jóvenes que han sufrido mucho con esto, pero en general les va a ir bien. Pero cuando llegan a sus casas y contagian a otras personas, generalmente son sus padres, sus abuelos, que sí van a sufrir la enfermedad de una forma muy severa y que de pronto no van a resistirlo. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad con eso. Listo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todos nuestros usuarios los invitamos a que sigan conectados aquí a Vanguardia, el sistema informativo de Santander.